excelente, Beatriz. Ya está con nosotros Antonio Carri, presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietre, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Globovisión en Primera Página, señor Carri. Hay varios temas. Usted además siempre ha sido un activista acá en el país, pero sobre todo en el distrito capital, en la capital del país. Y me gustaría su apreciación respecto de esta reciente decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde están prohibiendo, y estoy leyendo exactamente lo que escribió en el punto 4.2 de las decisiones, la Sala Constitucional, y dice: prohíbe convocar y realizar actos que alteren el orden público, instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico en el país. Bueno, la verdad que con esa decisión del TCJ, el hambre no se va a acabar con ese toque de queda que acaba de poner el Tribunal Supremo de Justicia. Pues es una suerte de toque de queda. Pero, ¿cómo le vas a explicar tú a una madre desesperada porque no tiene que darle comida a sus hijos, que no puede protestar? ¿Cómo le vas a explicar tú al trabajador que se queda sin empleo, que no puede protestar? Al que lo botan de los supermercados bicentenarios, que no puede protestar? Porque es que el problema es que no estamos frente a un simple desencuentro político, estamos frente a la peor crisis social y económica que ha tenido Venezuela. Mira, Gabo, yo recorría este fin de semana la parroquia Coche. Ahí estuvimos en el Cují y en La Laguna, son los sectores que quedan más arriba de la Panamericana. Allí la gente está comiendo pellejo de pollo, porque ya no es cualquier cosa, es pellejo de pollo frito lo que está comiendo la gente. Ahora, ¿a esa gente le vas a imponer esta sentencia? ¿Qué está haciendo el TCJ con esto? Primero, está boicoteando el diálogo. Aquí hay que hacer varias preguntas. ¿Por qué cree que se está boicoteando el diálogo con esta sentencia? Bueno, porque si sacan primero y acuerdan el fin de semana que van a respetarle las atribuciones a la Asamblea Nacional, y ahora el Tribunal Supremo de Justicia sale a decir que entonces aquí no se pueden investigar funcionarios, aquí no se puede protestar, aquí no se puede realizar juicio, y por supuesto vuelven a violarle las atribuciones a la Asamblea Nacional, vaya usted a saber entonces quién es el que está cumpliendo o no está cumpliendo el diálogo. Yo creo que con esto el gobierno va a tener que aclarar bastante. Uno, se están burlando del Papa Francisco, se están burlando de la comunidad internacional, porque es que allí el diálogo no es que nos estamos sentando con Fidel Castro, se está sentando con el Papa Francisco y la comunidad internacional. ¿Se están burlando de la gente? ¿O es que hay un factor del gobierno sentado en la mesa de diálogo y otro completamente diferente maneja el Tribunal Supremo de Justicia? Evidentemente, todas estas circunstancias que son tan difíciles y tan complejas hay que abordarlas. Una cosa es abordar, Gabo, un problema de desencuentro político, y otra cosa en medio de una hecatombe social, claro, cuando la gente se está muriendo de hambre. Hay algunos analistas que aseguran que pareciera estar desconectado el radio de acción del liderazgo político oficialista y opositor, de las necesidades abajo del venezolano común, del venezolano de a pie, que no hay realmente conexión entre lo que se pudiera estar discutiendo en esta mesa de diálogo o de negociación entre gobierno y oposición y las necesidades reales del pueblo venezolano. Por ejemplo, ahí cada día se mantienen las colas para comprar medicamentos, alimentos, ahora escasez de combustible en el país, ni hablar de lo que es la dotación de hospitales, escasez de suministro de gas. Han estado denunciando el suministro de gas en bombonas en varios puntos del interior de la República. ¿Qué cree usted que está pasando? ¿O de qué se debería hablar en ese diálogo entonces? Mira, el diálogo definitivamente tenemos que aterrizarlo, y aterrizarlo en esta agenda social tan terrible, la crisis social pero tan espantosa y horrenda que se está viviendo en el país en este momento. En el oeste de Caracas, la situación de los hospitales es vergonzosa. Nada más la situación del JM de Los Ríos, donde los niños, imagínense ustedes, si hay niños con problemas de malnutrición en los barrios, imagínense ustedes cómo puede sentirse una madre que tiene un niño enfermo en el JM de Los Ríos y no tiene con qué ponerle ni siquiera un pañal porque no hay pañales. Que no tienen ni siquiera, no solamente que no consiguen medicina, que no consiguen los antibióticos, sino que además no consiguen comida para ese niño que tienes ahí hospitalizado, y aquella situación además de insalubridad en el hospital JM de Los Ríos. Toda la situación que tiene que ver con lo que está padeciendo la gente en los sectores populares convierte a Venezuela en una olla de presión, convierte a Venezuela en una situación sumamente crítica. Por eso es que el diálogo hay que aterrizarlo. Fíjate las declaraciones de ayer del cardenal Baltasar Porras. Pues yo creo que esas declaraciones hay que suscribirlas. Es que estamos en medio de una hecatombe social.
nacional. Aquí, por ejemplo, perdón, ya, una no precisión para contextualizar además a nuestra audiencia. ¿Qué dijo Monseñor el cardenal ahora, Baltasar Porras? Dijo que si no funciona el diálogo en Venezuela, se aproxima el país a una guerra civil. Pero es que es peor que una guerra civil, porque en una guerra civil hay bandos armados. Es que lo que pasa es que nos podemos acercar es a una masacre terrible en nuestra historia. Ojo, como en muchas partes de nuestra historia venezolana hay que refrescarla. En tiempos de Boves, aquí hubo la revolución más sangrienta de toda la historia latinoamericana, que se llevó más muertos que la Revolución Francesa. La Federación se llevó la cuarta parte de la población venezolana. Es decir, nosotros tenemos en la genética tragedias sociales espantosas. Ahora, ¿la vamos a repetir ahora? No, yo apuesto, al igual que el cardenal, a que el diálogo triunfe, pero el diálogo no es caribeo, el diálogo no es burla. Ahora, usted hablaba de la situación económica, lo difícil que es el poder adquisitivo para la mayoría de los venezolanos en este momento. En esa misma silla estuvo hace ya un par de semanas el ministro Jesús Faría, y él decía, como integrante además del gabinete económico del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que lo peor de la crisis económica ya había pasado, que el país iniciaba un proceso ahora de franca recuperación. ¿Esto es tangible para la mayoría de los venezolanos? El problema de los ministros de este gobierno es que las camionetas blindadas no le permiten bajar el vidrio cuando pasan por los sectores populares de la ciudad de Caracas. Ese es el problema que tienen, que están divorciados de la realidad. Entonces, cuando tú realmente te bajas, cuando estás en los sectores populares, cuando estás caminando, cuando tú estás viendo que en la escuela Hipólito Cisneros del Junquito los niños se están desmayando por problemas de hambre, pues por supuesto que te tienes que indignar, por supuesto que tienes que actuar, y eso lo sabe el Papa Francisco. Entonces, aquí lo que tenemos es que aterrizar el diálogo. Y muy importante, nosotros no podemos tampoco esperar hasta el 6 de diciembre para que aquí se produzca un plan de emergencia alimentaria. Mira, vamos a tomarles de una vez la palabra al Papa Francisco, ya que el gobierno está tan creyente en el Papa últimamente, pues vamos a tomarle la propuesta que hizo el Papa Francisco de traernos a Cáritas Internacional para que genere un plan de emergencia alimentaria, y convertimos a todas las escuelas de Venezuela en comedores para garantizar que los niños coman. Ahora, aquí en el comunicado del acuerdo de esta segunda reunión de diálogo entre gobierno y oposición, uno de los puntos del primer párrafo dice, y cito además, que acordaron promover el diseño y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición y distribución de insumos y mercancías. Bueno, aquí lo que hay que hacer es sustituir el modelo económico. Y eso hay que estarlo claro. O sea, esto no se puede aplicar con el actual modelo económico. Pero es que es imposible, es inviable. Este es un modelo económico hambreador. Es el modelo económico que nos trajo este desastre. Entonces, tú no vas a salir de la crisis aplicando los mismos mecanismos que nos trajeron a ella. Es una cosa posiblemente, además de idiota. Entonces, el país tiene definitivamente que dar un gran viraje. La declaración ayer de Conindustria es también muy importante. ¿Por qué? Porque no se trata de un boicot. El boicot es el boicot mental que tienen los ministros del gobierno, que no permiten que esto se sustituya. Ahora bien, nosotros tenemos que, y apoyamos y ratificamos nuestro apoyo al diálogo, pero el diálogo serio. Y el diálogo tiene que producir mecanismos urgentes que atiendan la urgencia alimentaria que hay en Venezuela. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa, pero al regreso, además de consultar toda la participación de la audiencia que nos llega a través de nuestra cuenta @Globovisión, @Primera Página con nuestra etiqueta numeral Primera Página, ¿qué tiempo debería tener este diálogo? Es decir, ¿se le debe poner lapsos al diálogo en Venezuela y qué va a pasar con el tema electoral? Me lo responde, por favor, y me da su apreciación al regreso de la pausa. Su cuenta de Twitter, @AECarry. @AECarry en Twitter también para su interacción. Ya venimos con mucho más.